Bien, vamos a ver, el día de hoy vamos a analizar lo que son los modos de operación en sistemas de inyección electrónica, que aparentemente es un tema un poco desconocido o un tema muy básico en realidad, que muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas veces no tenemos presente a la hora de hacer un diagnóstico, a la hora de hacer una revisión, al grado de que cuando hacemos un diagnóstico, recibimos un vehículo, nos olvidamos por completo de verificar el funcionamiento, de analizar el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Esto nos lleva muchas veces a alargar el procedimiento de diagnóstico. En algunas otras ocasiones tardamos demasiado o hacemos un diagnóstico erróneo que nos repercute en el cambio de piezas erróneamente y un gasto excesivo para el cliente, y bueno, se diga para uno mismo, tenemos pérdidas. ¿Esto a qué se debe? A que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta los modos operativos, la forma de operar de lo que es la computadora del automóvil. Bien, ¿cómo funciona la computadora del automóvil? La computadora del automóvil está compuesta por diferentes dispositivos internos, trabajan electrónicamente en conjunto, procesando información de entrada, tomando decisiones y haciendo actuar a ciertos componentes. Bien, ¿esto para qué le sirve o cómo se compone en sí, cómo se comporta el sistema? La computadora se compone internamente por memorias que tienen ciertas características especiales y tienen funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Cada una de ellas. Bueno, tiene un procesador que se encarga de tomar decisiones, procesar información y actuar. Eso es lo que hace en un sistema de control electrónico. Tiene un contador de tiempo que determina el tiempo de operación y los tiempos de respuesta en cuanto a señales y parámetros que recibe la computadora. Parámetros de operación o parámetros operativos, que son condiciones a las que se encuentra operando ese vehículo. Bien, una vez que recibe estos parámetros, dentro de lo que es el procesamiento de datos, cuenta con ciertas memorias, como la memoria ROM y la memoria RAM, que van a tener funciones específicas dentro del sistema. Bien, la memoria ROM, ¿qué es lo que hace? Esta es parte de las memorias, la más importante, por decirlo así, la que va a hacer funcionar al procesador o al conjunto, lo que viene siendo esta computadora. ¿Qué hace una memoria ROM? La memoria ROM contiene los datos y funciones, ¿sí? Contiene la forma en que va a operar, en que va a funcionar. Esta computadora, la memoria ROM. La memoria ROM es la que contiene el software que le va a decir al procesador o al conjunto qué es lo que debe de hacer bajo ciertas condiciones y criterios. Básicamente, esta memoria ROM se le conoce como memoria ROM de solo escritura electrónicamente, pero no es borrable. Esta memoria no va a ser borrable. Esta es la que contiene el software para hacer funcionar al hardware, lo que va a hacer funcionar esta computadora. Le va a decir, de acuerdo al modo de operación, a los modos operativos, qué es lo que debe de realizar bajo ciertas condiciones y parámetros preestablecidos en otros componentes. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La memoria ROM es la que va a contener las formas en que debe de procesarse la información. La memoria RAM es una memoria volátil de lectura y escritura. Esta memoria va a estar escribiendo, se va a estar escribiendo información en ella, y al mismo tiempo se va a estar utilizando información de ella. ¿Sí? ¿En qué modo? En la memoria RAM se van a escribir
códigos de falla, se van a escribir ajustes, se van a escribir todos los parámetros adaptativos que el procesador determine. Es donde se van a escribir todas las condiciones de operación cada vez que se va recalibrando o reajustando esta computadora en base a las condiciones de operación o a los parámetros de operación. En esta memoria RAM es donde se van a formar las tablas de calibraciones y operaciones. Pero esta memoria RAM es volátil. ¿Qué quiere decir con esto? En ciertos modelos, al inicio del OBD2, esta memoria RAM era volátil únicamente al desconectar la energía de la computadora. Si, por ejemplo, se descargaba la batería, se desconectaba la batería, había algunos que utilizaban un plug para quitar la alimentación del sistema principal, que era la computadora. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Se borraban los códigos de falla. Como decían anteriormente, desconéctale la batería para borrar códigos. En realidad, ¿qué estaban haciendo? Efectivamente borraban los códigos de falla, pero junto con esos códigos de falla se borraban todos los datos y características de operación adaptados a las diferentes condiciones a las que se iba autoajustando el sistema en conjunto. Sí. Por consecuencia, al tener el OBD2 más evolucionado, que es a través de cambios, a través de esta generación, tenemos que la memoria RAM sigue siendo volátil, pero solamente electrónicamente. ¿Qué quiere decir con esto? Si cortamos la energía a esta memoria o a la computadora al desconectarla, ya no se borran los códigos de falla. Se quedan los parámetros preestablecidos guardados. ¿Son borrables? Sí, pero solamente a través de una instrucción con un escáner. ¿Sí? A eso refiere con ser una memoria RAM. Esta memoria va a ser muy importante. Aquí va a almacenar y va a tomar datos de calibración y recalibraciones, ¿sí? De parámetros continuamente modificados. ¿Ok? Eso es lo que va a ser una memoria RAM. Tenemos otra memoria, que es la memoria EEPROM. Bien. Esta memoria EEPROM, ¿qué es lo que contiene? Contiene datos y características más específicas. Esta es una memoria grabable y borrable electrónicamente. Dentro de esta memoria ahora se le ha dado mucho auge, o se ha nombrado demasiado, porque contiene ciertos datos que son característicos del vehículo, y dentro de ellos también puede contener datos como son de seguridad o parámetros que pueden ser en cierto momento modificables. Bien, ¿qué es lo que contiene esta memoria EEPROM? Va a tener datos específicos del vehículo, como por ejemplo tipo de transmisión, si está equipado con aire acondicionado, si el vehículo es eléctrico, el tipo de batería que puede llegar a utilizar, si es el tipo de ring que pudiera llegar a tener, condiciones como por ejemplo el motor, el tipo de motor, si es 4 cilindros, 6 cilindros, si es un motor de alto rendimiento, desempeño. Son condiciones y datos más específicos del vehículo que se instalan en un hardware que de cierta manera puede ser compatible para muchos modelos. Lo que lo puede hacer diferente se encuentra parte en esta memoria EEPROM, que es la que contiene esas características. Bien, entonces en esta memoria EEPROM también guarda lo que son calibraciones, mejoras de software. Parte de ellas las puede guardar en esta memoria y algunas otras directamente en un microprocesador, dependiendo del vehículo que se esté utilizando y del tipo de hardware o la computadora que tan evolucionada o avanzada sea. En esta memoria EEPROM se guardan ciertas condiciones específicas. Bien, ahora ya tenemos el funcionamiento básico, que es a través de la memoria ROM. El pizarrón del sistema, donde se escriben y se borran datos continuamente para mantener un sistema funcionando eficientemente. Bien, ¿qué más tenemos? Una memoria EEPROM, que es la que va a proporcionar datos y características. Ahora, ¿cómo funciona el procesador? El procesador va a determinar
al momento de poner el switch en ignición, ¿qué es lo que debe de hacer? Eso se lo va a indicar la memoria ROM. Le va a indicar, cuando tú pongas el switch en ignición, debes de buscar ciertos parámetros y características para poder operar o determinar cuál es el siguiente paso. Verifica parámetros. Una vez que verifica parámetros, ¿sí?, entonces el procesador empieza a analizar datos. Esto se lo dice ¿quién? La memoria ROM. Busca ajustes, adaptaciones que se hayan realizado en una última secuencia de procesamiento de datos de autoajuste y los busca en la memoria RAM. La memoria RAM le informa. El procesador decide buscar también información en intersistemas. ¿Qué puede ser estos intersistemas? Datos de otros módulos que se encuentran comunicados con este procesador a través de la red de comunicación. ¿Qué sería esto? La red de comunicación. Bien, ¿qué más hace? En ese momento toma las decisiones adecuadas para iniciar el proceso de funcionamiento. Todo esto bajo ciertos tiempos, ciertos criterios. Por eso es que mantiene aquí un contador. Bueno, si en determinado momento las señales o parámetros que el procesador busca de acuerdo a lo que le indica la memoria ROM no llegan o no son los adecuados bajo ciertos tiempos o segundos o milisegundos, ¿sí?, el procesador determina, en base al funcionamiento que le pide la memoria ROM, que deba de almacenar como funcionamiento óptimo o deba de determinar ciertas fallas y los va a guardar en la memoria RAM, ya sea que esté funcionando correctamente y tenga que grabar o aprender otro funcionamiento bajo diferentes condiciones, o tenga que grabar un código de falla. El procesador determina dar salida a qué componentes: bomba de combustible, por ejemplo, actuadores de tipo solenoide, de tipo transformadores, actuadores como son inyectores, bobina de encendido, todos los actuadores que pueda controlar y que sean necesarios de acuerdo a lo que le indica la memoria ROM que debe de procesar. Bien, hasta este punto, electrónicamente es lo que está haciendo funcionar a una computadora, y todo esto es un procesamiento básico que se va a mantener en la memoria ROM, ¿sí? Entonces, esta memoria muchas veces desconocemos o olvidamos qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Cuando el procesador solicita datos y características de la memoria ROM, entonces cuando se generan ciertas condiciones para poder operar, olvidamos que esta memoria es la que mantiene activo al sistema, básicamente. Bien, ese es el procesamiento lógico que hay dentro de esta computadora. Bien, lo que nos lleva a que en este sistema de procesamiento de datos se generen lo que son los modos de operación en el sistema de inyección, que son los modos básicos a los que todo sistema de inyección electrónica, sea la marca que sea, se basa para poder funcionar. O sea que estos modos de operación son de cierta manera generales, ¿sí?, para cualquier marca de vehículos. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, continuamos entonces. Tiene parámetros de operación el sistema. Tenemos un modo conocido como el modo de arranque. Bien. El modo de arranque se inicia cuando ponemos el switch en ignición, ¿sí? En el momento que se pone el switch en ignición, en ese momento la computadora solicita parámetros. Independientemente de los sensores, componentes que pueda llegar a tener un vehículo, algunos vehículos más componentes que otros, algunos menos,
¿sí? Independientemente de los sensores que llegue a tener, el sistema se basa en el modo de arranque básico en determinados componentes. Por ejemplo, va a tomar lectura del sensor de cigüeñal, que es el que le va a indicar que el motor se encuentra en modo de arranque. Al recibir alimentación, va a solicitar el parámetro de temperatura de motor. Un dato muy importante: la abertura de la mariposa, ya sea con un vehículo con chicote o en un vehículo con acelerador electrónico. Va a solicitar la lectura de un sensor MAP. ¿Sí? Va a solicitar la lectura de presión barométrica. Eso es lo que va a solicitar ¿quién? La computadora en modo de arranque. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Bien, determina la temperatura y la presión barométrica, y de inicio, a través de la función indicadas por la memoria ROM, la computadora ya está decidiendo cuál sería el pulso de inyección adecuado para poder operar bajo esas condiciones, para poder iniciar aquí la inyección. ¿Sí? Bien, la computadora ya determinó. Ahora, ¿qué es lo que la computadora está esperando para poder arrancar? Está verificando la lectura de apertura de la mariposa de aceleración. Cuando la mariposa de aceleración le indica que se encuentra totalmente cerrada o en modo parcial, mariposa media, menos de un cuarto de acelerador, determina que es un modo de arranque normal. ¿Qué quiere decir con esto? Mantiene calculado un pulso de inyección mayor al que puede sostener en marcha mínima, aproximadamente el doble. Si ese vehículo debe de tener 13 milisegundos o 4 milisegundos, al momento del arranque lo duplica aproximadamente 8 o 7 milisegundos. Una vez que arranca el vehículo, indicado por las revoluciones de motor, ¿sí? En ese momento, ¿qué es lo que hace? El vehículo reduce el pulso de inyección a lo requerido en base a temperatura de motor y posición de la mariposa del acelerador, en conjunto con la presión barométrica que ya verificó, y ahora va a determinar la presión absoluta en el múltiple. Bien, ¿qué tenemos en ese sentido? Decimos, bueno, es un modo de arranque normal, ya sabemos lo que sucede aquí. Ok, perfecto. ¿A qué nos lleva todo esto? Cuando tenemos muchas veces una falla, cuando llegamos a tener un problema, muchas veces no analizamos los modos de operación, lo que nos lleva a tener ciertos problemas en el diagnóstico. Por ejemplo, si en un vehículo, en cualquier vehículo, cuando yo pongo mi switch en ignición y la computadora verifica estos parámetros, si ya hay giro de cigüeñal, la temperatura, la presión barométrica, ¿sí? Y la posición de la mariposa, para determinar el ancho de pulso en el arranque, pero mi vehículo, por ejemplo, no me arranca, tenemos un problema ahí, y yo verifico y no tengo absolutamente ningún código de falla, ¿sí? No tengo DTC, no tengo ningún DTC. Ok, bueno, pero mi vehículo no arranca. Dice el cliente que después de varios intentos, a veces le ponen Carmoclean, le avientan un chorrito de gasolina, el vehículo arranca, y una vez que arranca ya no tiene ningún problema para poder funcionar, ¿sí? No tenemos códigos de falla, diagnosticamos y en realidad no encontramos nada raro. Muchas veces decimos, bueno, si no hay código de falla, no hay problema, el vehículo está bien. Bien, pero no tomamos en cuenta en la línea de datos que nos arroja
los parámetros de operación y mucho menos tomamos en cuenta los modos de arranque. Al grado de que, por ejemplo, si el sensor de posición de la mariposa me indica que se encuentra arriba de un 80%, 83% de apertura, ¿sí?, me está dando una información donde mi modo no es de arranque normal. Entonces, ¿qué está pasando? En ese momento, al detectar que yo estoy pisando el acelerador a más del 80-83%, ¿sí?, la orden de la función de la computadora en base a la operación por la memoria ROM le va a indicar que debe de cortar el pulso de inyección. Corta el pulso de inyección y no tengo códigos de falla. ¿Por qué? Porque son condiciones para un modo de arranque, ¿sí?, para un modo de arranque de motor ahogado. Entonces, por consecuencia, el vehículo no arranca y no tengo códigos de falla, y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Cuando la mariposa aceleración me está indicando vehículo totalmente acelerado, tengo este efecto, no tengo pulso de inyección, y empezamos a confundir el síntoma. Está inmovilizado porque no tengo pulso, ¿sí?, tiene problemas con la computadora porque no hay pulso. Empezamos a errar el diagnóstico. Entonces no tomamos en cuenta este modo de arranque, y es lo que tenemos que verificar de primera mano. Tener presente primero el síntoma para poder determinar qué es lo que está sucediendo. De cierta manera, conociendo el modo de arranque, nosotros tenemos que hacer un análisis de acuerdo a la falla, qué es lo que la computadora está realizando o qué es lo que puede dejar de hacer de acuerdo a lo que tiene preconfigurado. Si yo tomo en cuenta esas condiciones en los modos de operación, mi diagnóstico va a ser mucho más sencillo. Ok, bien, entonces, esto de cierta manera es habilitar el modo de arranque en condiciones normales. Aquí no tengo solicitud, aunque tenga muchos sensores o pocos sensores, no tengo ninguna solicitud en el modo de arranque que le sirva para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en el modo de arranque normal. Bien. Tenemos otro modo de operación que es con motor ahogado, lo mencionaba, es el que acabamos de verificar. Bueno, esto se va a presentar bajo las mismas condiciones parecidas: revoluciones de motor, lectura de map varo, lectura del TPS, para poder calcular la inyección adecuada y temperatura de motor. En el modo de motor ahogado, ¿cuándo sucede? Cuando mi sensor TPS me indica arriba del 83% de apertura de la mariposa. En ese momento la computadora determina que el motor se encuentra ahogado y lo que hace es cortar el pulso de inyección. Una vez que se corta el pulso de inyección, la computadora tiene entendido que en el modo de arranque, cuando el motor empieza a funcionar, ¿por qué? Porque las revoluciones de motor se empiezan a incrementar. Una vez que alcanza revoluciones de marcha mínima o más, arriba de las 1000 revoluciones, en ese momento el vehículo ahora responde a la lectura del sensor TPS o a la lectura de la mariposa, ya sea que tenga acelerador electrónico o que tenga chicote. Ese es el funcionamiento de motor ahogado. En ese momento, ¿qué hacemos? Bueno, inmediatamente escuchamos que el motor empieza a desbocar, soltamos el acelerador y regresa a su modo de funcionamiento normal. Esto es algo bien importante. Aquí no me va a generar ningún código de falla. ¿Ok? Bien. Un dato importante, bueno, los parámetros, recuerden que los parámetros son importantísimos. Aquí no está tomando en cuenta ningún otro componente en el modo de arranque con motor ahogado o modo de arranque normal, más que revoluciones de motor, temperatura, mariposa aceleración, lectura de map varo para determinar la inyección. Ese es el modo de arranque con motor ahogado. Ahora bien, llegamos a lo que son los modos de funcionamiento.
En modos de funcionamiento vamos a tener que ya el comportamiento del motor se basa en la lectura de más componentes. ¿De qué depende? Se determina en base a ciertas condiciones. Bueno, aquí tenemos dos modos de funcionamiento. Bueno, para que un sistema de inyección electrónica pueda funcionar, hay dos formas. Una que se le conoce que funciona el sistema por velocidad, densidad, y la otra que se le conoce que funciona por masa de flujo de aire. ¿Sí? Esas son las dos formas en las que va a operar un sistema de inyección electrónica de modo básico. ¿A qué refiero con esto? En un modo de velocidad-densidad, las señales básicas para que el vehículo, para que ese motor pueda funcionar, van a ser revoluciones de motor y sensor MAP-VARO. Mientras el vehículo tenga, pueden faltarle todas las señales, excepto las de sincronía en algunos casos. Pueden faltar todas las señales de los demás sensores. Pero mientras mi vehículo se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas, idóneas, tenga revoluciones de motor y lectura de MAP-VARO, mi vehículo puede funcionar bajo el principio de velocidad-densidad. ¿Sí? Así operan estos sistemas. Obviamente va a tener fallas, puede tardar en arrancar, va a haber emisión de humo negro, se puede tironear, puede ser que no acelere demasiado mi vehículo, pero la memoria ROM tiene identificada como respaldo esas funciones, tomando en cuenta esos dispositivos o esos componentes. Una vez que tenga esos parámetros, el vehículo puede funcionar, aunque sea de manera limitada, pero se puede mover. En vehículos que funcionan bajo el principio de masa de flujo de aire, los sensores que se ocupan es de igual manera revoluciones de motor, y ahora va a ser, en lugar del MAP-VARO, un sensor conocido como sensor MAF, muy conocido por todos. El MAF ahora es el que se va a encargar de llevar el control de este motor. Bien, puedo preguntar, ¿qué pasa en los motores que tienen los dos sensores, MAF y MAP? ¿Qué pasa en esos sistemas? ¿Ahí cómo se controla? ¿Sí? Bien, esa respuesta, ¿cuál sería? Cuando tienen los dos componentes, MAF y MAP, el control de ese sistema es por masa de flujo de aire. ¿Sí? Por masa de flujo de aire. Bien, entonces, ¿para qué va a utilizar el sensor MAP? El sensor MAP en ese caso se va a utilizar únicamente ¿para qué? Para verificar sistemas anticontaminantes. De hecho, en esa combinación de sensores se comienza a utilizar a partir del OBD evolucionado, que se implementa a partir de modelos 2008. ¿Sí? 2006, 2008 empieza este comportamiento con ambos sensores. 2008, 2012 ya lo tienen de rigor. ¿Por qué? Porque es el monitoreo con el que se verifican los sistemas anticontaminantes mediante los cambios en la presión absoluta de múltiple. El control principal se basa en masa de flujo de aire, y los sistemas anticontaminantes se comprueban o se verifican en base a los cambios en la presión absoluta de múltiple. Así es como se comportan estos sistemas. Bien, ahora, ahora ya sabiendo esto, ¿cómo es el funcionamiento, el modo de funcionamiento de un sistema en open loop? Bien, en open loop se dice que el funcionamiento en open loop se da cuando el motor se encuentra
prácticamente en proceso de calentamiento. Mientras el motor se encuentra en proceso de calentamiento, el sistema permanece en open loop, en circuito abierto, en lazo abierto, como comúnmente lo encontramos en los equipos, en los escáneres, diagnóstico, open loop. Bien. Los sistemas, conforme evolucionaron en los años, cada vez deben de ser más rápidos en alcanzar su ciclo de calentamiento. ¿En qué momento lo alcanzan? Una vez que llegan a la temperatura arriba de los 78 grados centígrados. ¿Sí? Una vez que llegan a esta temperatura, se determina por sistema que ya alcanzó temperatura normal de operación y deja de estar en sistema en funcionamiento open loop, pero para esto se deben de cumplir ciertas condiciones. La primera, que se alcance el proceso de calentamiento adecuado, la temperatura correcta. Ok, se tiene. La siguiente, que el sensor de oxígeno se encuentre funcionando eficientemente. Que el sensor O2 funcione eficientemente. ¿Sí? Una vez que se logra esto, en ese momento el sistema sale de open loop. En modo de funcionamiento open loop toma en cuenta a todos sus componentes, a todos los sensores que tenga, excepto al sensor de oxígeno que se encuentra monitoreándolo en el proceso de calentamiento. ¿Qué le monitorea? Le monitorea que empiece a tener una oscilación correcta, que empiece a verificar el contenido de oxígeno de manera eficiente, que tenga oscilación, que su respuesta sea rápida. ¿Sí? Una vez que la computadora está comprobando estas situaciones o estas condiciones de eficiencia en el proceso de calentamiento, puede determinar en un ciclo de calentamiento, ¿sí? Que se determina en base a quién, en base al reloj contador que se encuentra en la parte del procesamiento de datos. Bien, si esto es correcto, ya casi cumple el sensor de oxígeno. Lo siguiente que es que el elemento calefactor también funcione eficientemente. ¿Sí? Al decir sensor de oxígeno funciona eficientemente, me refiero a que su señal es la adecuada y su elemento calefactor también es el correcto. Esto se verifica en un ciclo de calentamiento. ¿Sí? Y se determina por tiempos. Bien, entonces, cuando esto ocurre, mi sensor funciona eficientemente, el sistema puede dejar de operar en open loop para ahora seguir tomando las señales de sus componentes básicos, pero principalmente del sensor de oxígeno. ¿Sí? Una vez que toma el control de la mezcla, del ajuste de mezcla a través del sensor de oxígeno, todos los demás componentes quedan como componentes secundarios o de apoyo al control de mezcla. ¿Sí? Eso es lo que sucede en un funcionamiento open loop. Bien, veamos. Tenemos funcionamiento en open loop. Ahora vamos al funcionamiento en closed loop. ¿Qué pasa aquí? Ahora el principal es el sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque su elemento calefactor y su lectura es la correcta. Ahora pasa el sistema a closed loop. ¿Cuándo? Cuando ya cumplió condiciones. Por ejemplo, temperatura normal de operación, como ya se mencionó, y que el sensor funciona, el de oxígeno, eficientemente. Bien. En ese momento no tenemos aparentemente códigos de falla que puedan afectar al modo de funcionamiento en circuito cerrado. Todo está funcionando eficientemente. El control lo toma el sensor de oxígeno y se apoya en todos los demás componentes involucrados en el control de inyección para mantener el óptimo funcionamiento de los dispositivos controlados. Bomba de combustible, bobina de encendido, solenoides, todos los componentes que pueda controlar el sistema, sistemas anticontaminantes, todo.
Ok, en ese momento pasa a closed loop. Si todo está correcto, se empiezan a realizar ajustes de combustible y modificaciones, ¿sí? Se autoadaptan los ajustes de combustible. ¿Sí? Todo está funcionando correctamente, perfecto. En la memoria RAM se está guardando la tabla de calibración, de adaptación de acuerdo a las condiciones. Condiciones como cuáles, por ejemplo, que el flujo de aire ya se empieza a obstruir porque el filtro de aire se empieza a tapar, los inyectores ya no pulverizan eficientemente. ¿Por qué? Porque hay suciedad, ya requiere poco a poco mantenimiento, se va degradando. Por estas condiciones se va afectando, pero mientras los componentes funcionen eficientemente y principal aquí el sensor de oxígeno de modo efectivo, se va autoadaptando mediante los ajustes de combustible, y esas calibraciones o esos ajustes los va almacenando en la memoria RAM, ¿sí? La cual pues, esa es su función. Bien, pero quien le está indicando cómo debe de operar, obviamente de acuerdo a los modos de funcionamiento, la memoria ROM es la que lleva la pauta, y de ahí se apoya en todas las demás memorias y el procesamiento de datos. Recuerden que para esto lleva contadores, ¿sí? Bien, entonces ese es el funcionamiento en closed loop. Muchas veces se nos olvida aquí qué es lo que cómo funciona mi sistema, si está en closed loop, en open loop, qué le puede afectar, qué le puede ir a afectar. Que por ejemplo una falla en la temperatura, me lo puede estar regresando a circuito abierto. Una falla en el sensor de oxígeno o sensor AF, dependiendo de lo que utilice el vehículo, aquí no importa, porque recuerden que los modos operativos son de cierta manera universales. Entonces, si no funciona eficientemente mi sensor de oxígeno, el sistema se puede regresar al circuito abierto. En ese momento los ajustes autoadaptativos se mantienen fijos y se autoajustan de acuerdo a las tablas ya precalibradas, y el sistema se regresa a operar bajo los demás componentes excepto la lectura de mi sensor de oxígeno. Por consecuencia tengo funcionamiento limitado, síntomas como excesivo consumo de combustible, pérdida de potencia, ¿sí? Bajo condiciones normales que me pudieran llegar a generar o no un código de falla inmediato. Bien, esto es para modo de funcionamiento, circuito cerrado, lazo cerrado o closed loop, como lo quieran llamar, o como lo podemos encontrar en los diferentes parámetros de operación o líneas de datos de acuerdo a los diferentes escáneres. Es como se llega a manejar, todos bajo el mismo principio. Ok, ese es el funcionamiento en closed loop. Después tenemos dentro del closed loop un funcionamiento conocido como semi-closed loop. Aquí, ¿qué opera? Bueno, en conjunto con el sensor de revoluciones de motor, de acuerdo a las cargas aplicadas al motor, calculado por quién, por el sensor MAP en este caso, o el de masa de flujo de aire, que verifica la cantidad de aire que requiere el motor, o los cambios en el colector de admisión, ¿sí? En conjunto con el sensor de velocidad, ¿sí? Se determina que si existe una velocidad crucero estable, el vehículo se está desplazando a una velocidad crucero estable, por ejemplo, ¿sí? En ese momento, ¿qué está sucediendo? Hay momentos en que la velocidad se mantiene y el sistema no requiere ajustes que estén afectando. Lo detecta aquí el sensor de oxígeno o el sensor AF, determina, dice, bueno, aquí no tenemos condiciones variantes. Aquí en ese momento la computadora, de acuerdo al contador, dice, bueno, tenemos una condición estable, fija, donde podemos reducir el pulso de inyección y podemos de cierta manera ayudar a proteger al catalizador. ¿Cómo? Vamos a oxigenar, reducimos el pulso de inyección, no se afecta la condición porque la carga es estable, la velocidad de crucero es estable, reduce la inyección, ¿sí? Dice la computadora a sus componentes, dice, bueno, vamos a
reducir inyección, vamos a oxigenar al catalizador. ¿Para qué? Porque el catalizador, mediante la oxigenación, puede mejorar su oxidación y almacenar una mayor proporción de oxígeno libre que le ayuda a funcionar eficientemente. A eso se le conoce como semi-closed loop. Al momento en que se determina esta condición y la computadora determina que ahora el sensor de oxígeno no lo va a tomar en cuenta para control de combustible, sino que lo va a poner en un modo stand-by. ¿Sí? En el momento que el sensor de oxígeno le indique que hay un cambio drástico, en ese momento regresa a closed loop. O también en el momento que se determine que es demasiada oxigenación, se está empobreciendo demasiado la mezcla y me puede afectar al catalizador. ¿Por qué? Porque el exceso de oxígeno me va a hacer que se sobrecaliente y se pueda llegar a fundir. Entonces, en ese momento también, mediante la lectura de mi sensor de oxígeno, va a regresar a closed loop. Esto es lo que sucede en este modo de funcionamiento. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Ok. Bien, parece que tenemos alguna pregunta por aquí. Vamos a ver. Carlos de Dios, en caso de motor con banco 1 y 2 y el sensor de un banco no sirve, ¿se puede dar closed loop o quedará siempre en open loop? Ok, buena pregunta. Aquí va a depender mucho del año modelo. En modelos recientes, a partir de 2012, a partir de que tienen la nueva generación del OBD, que se le conoce como OBD global, en esos sistemas, con una nueva generación de monitores, cuando se determina que uno de los dos sensores, ya sea del banco 1 o del banco 2, no operan correctamente, inmediatamente se sustituye su valor por la última vez que se calibró correctamente la tabla de valores o la adaptación. En ese momento se genera un código de falla y sustituye los parámetros bajo las mismas condiciones que se presenten en la última vez que operó correctamente, eficientemente. Y de esta manera sustituye. Obvio, vamos a tener una condición limitada, que muchas veces en esos casos no es notoria. ¿Sí? En modelos anteriores, en los del principio del OBD2 o OBD2 de primera generación, por ejemplo, ahí sí vamos a tener una falla más notoria. Inmediatamente podemos tener condición de mezcla rica o pobre. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Que el sistema se va a regresar continuamente a open loop. ¿Por qué? Porque va a detectar que al permanecer mucho tiempo en closed loop está afectando la condición de mezcla, me va a generar código de falla. Entonces va a regresar y va a estar continuamente haciendo cambios de closed loop a open loop, y eso lo llegamos a ver en los escáneres. Muchas veces observamos se regresa de open loop, closed loop continuamente, cuando ya las condiciones son las adecuadas para que pueda mantenerse en circuito cerrado. ¿Ok? Queda contestada la pregunta, Carlos de Dios. Bien, entonces recuerden, los principios operativos son los mismos para todos. ¿En qué cambia? Pues las habilidades y estrategias que pueda llegar a tener el sistema de acuerdo a las mejoras. Esto entonces vamos a ver que es closed loop, semi-closed loop y protección al catalizador. Bien. Ahora, una vez que vimos esto de closed loop y open loop, ¿qué sucede? Muchos de los problemas que nos presentan los vehículos, las unidades, hay ocasiones en que no tenemos código de falla. Es bien importante analizar la línea de datos y verificar los parámetros. ¿Sí? Cuando nosotros verificamos los parámetros de operación en línea de datos, nos vamos a dar cuenta de muchas situaciones que suceden y en ocasiones no nos generan código de falla. Por ejemplo, un sensor de oxígeno que falla, por ejemplo, se queda en una lectura fija. Digamos que se queda en una lectura fija indicando mezcla rica. Bien, indicando mezcla rica al grado de que mi ajuste de combustible va a empezar a empobrecer. ¿Por qué? Por consecuencia de la lectura que tengo de mi sensor de oxígeno. Bueno, ¿qué hace? Empiezo a tener empobrecimiento de mezcla.
empobrecimiento, cada vez más el empobrecimiento de mezcla. Al grado de que me genera un síntoma como si tuviera falla en la bomba de combustible. Ya no tengo combustible. El vehículo empieza a perder potencia, empieza a fallar, llega hasta marcha mínima, casi se apaga. Si el vehículo yo lo apago, ¿sí?, y vuelvo a arrancar, si mi vehículo funciona como si nada hubiera pasado, ¿sí?, ¿para qué se debe? Bueno, se debe a que tengo una falla de sensor de oxígeno. Pero si mi sensor de oxígeno en ese momento se quedó pegado, cuando yo vuelvo a arrancar el vehículo, ¿debería de tomarlo en cuenta? No debería tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el modo de arranque, ¿sí?, recuerden que en el modo de arranque toma en cuenta diferentes condiciones. Bien, al tener esas condiciones, tiene que verificar que el sistema es apto para pasar al circuito cerrado. Para eso requiere que se cumplan ciertas condiciones. Bueno, el vehículo venía funcionando correctamente en circuito cerrado, tomando en cuenta el sensor de oxígeno. Cuando yo cierro el switch y vuelvo a arrancar y mi vehículo funciona eficientemente, ¿es por qué? Porque el sistema arrancó en open loop y no está tomando en cuenta mi sensor de oxígeno. ¿Sí? Una vez que comienza a circular, el sistema tuvo que verificar si el sensor de oxígeno funciona eficientemente. Si detecta que se quedó pegado, no lo toma en cuenta hasta después de que su criterio cumple de que ya está funcionando nuevamente. Y si no es así, va a almacenar un código de falla que se va a la memoria como pendiente. ¿Sí? Por consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que un sensor de oxígeno no me puede provocar, por ejemplo, una falla en el arranque. Muchas veces tenemos falla de arranque, el motor me tarda en arrancar, tengo problemas para echarlo a andar, después de un rato ya no quiere arrancar, pero tengo únicamente código de falla de sensor de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿el sensor de oxígeno tiene que ver? Pues no, para nada, no tendría que ver. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto lo tenemos presente cuando tenemos en cuenta y conocemos perfectamente el funcionamiento de los modos operativos. ¿Sí? Cuando tenemos en cuenta esos modos operativos, entonces determinamos fallas más fácilmente. Utilizando la lógica de operación, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede estar pasando? Muchas veces se culpan a los sensores cuando no tiene nada que ver. ¿Sí? Eso es lo que podemos estar verificando. Aquí tenemos ese tipo de situaciones que muchas veces nos presentan el problema. Bien, ¿alguna pregunta a su momento? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok, correcto. Bien. Siguiente modo de funcionamiento. Tenemos otro modo de funcionamiento que es el modo de aceleración. Bien. Un modo también básico que es el modo de aceleración. En el modo de aceleración, ¿qué es lo que sucede? Decimos, bueno, tenemos muy presente qué es lo que sucede, ¿no? Básicamente, ¿por qué el vehículo acelera? Pues porque toma en cuenta la posición de la mariposa, por ejemplo. Al tomar en cuenta la posición de la mariposa, que dice, bueno, está acelerando. Pero en realidad, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta? ¿O qué es lo que sucede en ese momento de aceleración? En un modo de aceleración se están tomando en cuenta diferentes factores: las revoluciones de motor, el control de mezcla, la temperatura, la presión barométrica, el flujo de masa de aire, ¿sí? Ciertos sensores, por ejemplo presión de combustible en algunos casos. Entonces se toman en cuenta diferentes factores. Bueno, principalmente aquí lo que se conoce como sensor de posición de mariposa.
El sensor de posición de la mariposa, en conjunto con revoluciones de motor, determinan la aceleración y se corrobora ya sea con el sensor de masa de flujo de aire o con el sensor MAP al verificar el vacío del motor y verificar el correcto funcionamiento. Bien, en todos los sistemas de inyección electrónica, a través de la memoria ROM y de la memoria EPROM, se mantienen parámetros comparativos, ¿sí? Lo que va a conocer como correlación. Bien, ¿correlación en qué sentido? La computadora va a corroborar si se encuentra en modo de aceleración de acuerdo a qué. Cuando el TPS o la mariposa de aceleración empieza a incrementar su porcentaje de apertura, ¿sí? En ese momento verifica la parte electrónica de la computadora, verifica que haya un cambio en la presión absoluta del múltiple. Si es equivalente a la lectura de la abertura de mariposa, entonces corroboran con el aumento de revoluciones. ¿Sí? En ese momento la computadora está calculando de manera eficiente la inyección. Aquí. La inyección es la adecuada. A eso se le va a conocer como modo de aceleración normal. Cuando, por ejemplo, la lectura de posición de la mariposa se comienza a incrementar por X causa, pero la lectura de cambio en el vacío del múltiple de emisión no correlaciona con la apertura de la mariposa, lo que debería de haber en vacío, o con la cantidad de masa de flujo de aire que debería estar entrando, entonces se produce un código de correlación. Cualquiera de los dos puede estar mal. ¿Por qué? Porque va a comprobar si en realidad hay una aceleración en base a las revoluciones de motor. ¿Sí? Entonces, al correlacionar estos tres componentes, se determina si es un modo de aceleración normal o si existe una falla. Al existir una falla, la computadora solicita información, ¿sí?, integrada en la memoria ROM, se la va a pedir a la memoria PROM y a la memoria RAM de acuerdo a parámetros ya calculados. Determina cuáles son los parámetros o los bits a los que debe estar operando y determina, bueno, de acuerdo a las revoluciones de motor, por ejemplo, a 1000 revoluciones, el 10% de la mariposa de aceleración debería tener una caída, por ejemplo, de una pulgada de mercurio en vacío, indicada por el mapa. Y así va formando su tabla de calibraciones. Cuando tenemos una falla, inmediatamente correlaciona. Una vez que correlaciona, puede determinar dónde se encuentra el problema. Esto se refiere al modo de aceleración. Recuerden que en los modos operativos básicos se está determinando si existe alguna condición de falla. ¿Sí? Si existe una condición de falla, inmediatamente la procesa de acuerdo a tiempos. Aquí es donde entra el cálculo mediante el reloj, ¿sí?, el retardo que pueda llegar a tener en la condición de generar una caída de vacío con base a la elevación de revoluciones y a la apertura de la mariposa, es lo que me genera el código de falla en base a tiempos. Si tarda, por ejemplo, 0.5 segundos en responder el sensor MAP a una aceleración, o por ejemplo hay una aceleración, se abre la mariposa, suben las revoluciones, cambia el vacío, pero tarda en reaccionar el sensor, entonces se genera ahora un código de falla de correlación en base a la lectura del sensor TPS, y así está correlacionando continuamente. Todos los sensores de temperatura tienen una condición que determina un calentamiento, si una condición donde se determina si el motor se encuentra a temperatura ambiente, si el motor se encuentra a temperatura normal de operación, donde cumple ciertos criterios de habilitación para recalibrar o readaptarse. ¿Sí? A esto se le va a conocer como modo de aceleración. ¿Ok? ¿No? Ok, Lorenzo Gastello dice: para ver los valores de ajuste de recorte de combustible, ¿es forzosamente que esté en closed loop? Para ver los valores de ajuste de recorte de combustible, forzosamente que esté en closed loop. No, todo el tiempo está. Recuerda que todo el tiempo se están realizando ajustes de combustible. En el proceso de calentamiento se realizan ajustes de combustible, pero se basa
en una tabla ya precalibrada, sabiendo que se encuentra en modo de calentamiento. Lo que hace el sistema ahí es que los ajustes no se mueven porque sabe que la condición de mezcla es rica. ¿Sí? Lo que hace el sistema es tratar de ajustar revoluciones e inyección para que el calentamiento del motor sea rápido y alcance la temperatura lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, sí requiere que se encuentre en closed loop. ¿Para qué? Para recalibrar. Para que se hagan los ajustes de combustible, no necesariamente. Una vez que se cumplen las condiciones, aunque el sistema esté pasando de closed loop a open loop, pero ya se encuentra en temperatura normal de operación, se realizan los ajustes de combustible. ¿Ok? Para recalibrar, sí requiere que se encuentre forzosamente en closed loop. Bien. Ahora, continuamos. Ese es el modo de aceleración. Ahora vamos con el siguiente modo, que es el modo de desaceleración. Aquí ocurre algo bien importante. Se toma en cuenta igual a todos los sensores y componentes. Ahora, en especial, va a tomar en cuenta a sensores de apoyo, como son el circuito del stop, ¿sí? Y el sensor de velocidad. ¿Cuántas fallas o cuántas veces no tenemos un vehículo en el taller que tiene problemas de que llega a un alto, llega a un tope, va a un semáforo y el vehículo se queda acelerado? O va circulando y al momento de soltar el acelerador el vehículo se desboca o no acelera, o más bien se acelera, no desacelera. O va a frenar y el vehículo no tiene el síntoma o lo detecta el cliente que no desacelera. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas de ese tipo? ¿Ya hablaste de carros de Dios? En caso del motor con bambo 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Fíjense muy bien aquí. ¿Qué es lo que sucede? En el modo de aceleración tenemos las siguientes condiciones. Tenemos, si yo suelto el acelerador, en ese momento las condiciones que se generan es de mariposa cerrada. Al mismo tiempo se corrobora que el dato de vacío de motor se incrementa. ¿Sí? Sí, correlaciona la abertura, el cierre de la mariposa con la caída de vacío de motor. Bien. Y se detecta también que hay cierta pausa en las revoluciones de motor al soltar el acelerador. Bien. En ese momento la computadora tiene que tomar la decisión mediante procesamiento de datos de qué es lo que debe de hacer. Obviamente ya no estoy acelerando, hay una desaceleración, pero tiene que determinar si va a frenar con stop, o sea, me refiero a pisar el freno, o la computadora tiene que determinar frenar con motor. ¿Sí? Aquí es donde se cumplen estas condiciones que les mencioné. Bueno, para poder controlar a la válvula de marcha mínima, ¿sí?, a la válvula jack, o en caso de ser acelerador electrónico a la posición de la mariposa, ¿qué determina? Bueno, yo suelto el acelerador, hay una caída en el vacío, ok, no piso el stop. Si yo no piso el pedal de freno, no tengo condición de indicación de stop, ¿qué va a pasar? La condición de desaceleración es de frenar con motor. Esa es la instrucción que entiende el procesador. ¿Sí? Entonces la memoria ROM le dice al procesador, mediante lecturas de PROM y EPROM, qué es lo que debe de hacer, y le dice que si no está frenando con el pedal, entonces las revoluciones del motor, ya sea por válvula jack, por válvula motor de pasos o por acelerador electrónico, debe de tomar las revoluciones en 2000 RPM y de ahí descender lentamente. Es lo que va a hacer. Las toma en 2000 y desciende lentamente porque está frenando con motor. Esto lo corrobora con la caída de vacío, con la presión absoluta de múltiple, y el calculador, o en este caso el procesador, lo que va a calcular es disminuir el pulso de inyección.
No lo puede cortar por completo. ¿Por qué? Porque al haber demasiado oxígeno podría sobrecalentar el catalizador o podría tener explosiones, más si el vehículo se encuentra en una pendiente, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que hace, calculando. Determina que el sensor de velocidad va disminuyendo su lectura indicando una desaceleración. Mientras yo no tenga circuito de stop presente, ¿qué va a pasar? Mi vehículo va a ir descendiendo la aceleración lentamente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengo un efecto de que mi vehículo no se detiene, tengo la sensación de que llega a un alto y el vehículo se queda acelerado, ¿sí? No desacelera rápidamente o se queda todavía acelerado, ya que voy a arrancar, en ese momento el vehículo va bajando apenas la aceleración, o voy a pasar un tope y no baja, está muy acelerado, situaciones de ese tipo. ¿Sí? El vehículo, yo quiero pisar el pedal del freno y no siento que no se detiene, tiene mucho problema. ¿A qué se debe? A que no está detectando el circuito del stop, por lo tanto tiene la condición en modo de desaceleración básico de disminuir las revoluciones lentamente. ¿Sí? Y esto es lo que me ocasiona esos problemas en la aceleración, básicamente. Y esto es para todos los vehículos. O sea que cuando tenemos este tipo de problemas, muchas veces no tenemos, generalmente no tenemos código de falla. Empezamos a cambiar la válvula jack, que no son baratas, cuerpo de aceleración, empezamos a buscarle por todos lados y no podemos corregir nada. Bajamos calibraciones pensando que el cuerpo de aceleración con una calibración, con un ajuste, y no queda, nunca queda. Pero no nos tomamos, no le tomamos la importancia a los modos de operación básicos que nos dice que el circuito de stop es indispensable para que el vehículo baje la aceleración rápidamente. ¿Sí? Y cuando de repente a alguien se le ocurre verificar los focos del stop y los ve fundidos, los cambia, se soluciona automáticamente ese problema que nos hizo batallar bastante tiempo. Bien, esto es en el modo de desaceleración cuando frenamos con motor. Eso es lo que debe de hacer el sistema, lo que entiende cuando no tenemos circuito de stop. Ahora, cuando tenemos circuito de stop, cuando ya tenemos circuito de stop, ¿qué es lo que sucede ahora cuando ya tenemos un circuito de stop? Toma en cuenta las revoluciones, la apertura de la mariposa y la corrobora o concuerda con la caída de vacío en el múltiple de admisión. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando yo piso el freno, ahora sí, el sistema entiende que se encuentra en modo de desaceleración, ¿sí? Y debe de bajar rápidamente la aceleración. Por lo tanto, obliga ya sea al cuerpo acelerador electrónico o a la válvula de marcha mínima a descender las revoluciones rápidamente. Va controlando el pulso de inyección de manera más eficiente, más efectiva para reducirlo, o puede cortarlo por completo. ¿Por qué? Porque ya está controlando el flujo de aire. Aquí ya no tengo problemas de explosiones, de altas emisiones que se me disparen en ese momento de la desaceleración, y lo confirma con el descenso en las revoluciones, en la velocidad del vehículo. ¿Sí? Entonces, esta es una desaceleración más rápida, ¿sí? Una vez que identifica que tenemos el circuito del stop activo. Esto son los dos modos de desaceleración. Por eso es que aquí muchas veces tenemos problemas con la aceleración y batallamos un poco en detectar. Tenemos otro modo básico que es el de corte de combustible. Este es bien importante porque muchas veces confundimos aquí los síntomas, principalmente en vehículos asiáticos. El modo de corte de combustible es un modo de protección.
Este se presenta cuando puede ser a través de, el modo de corte de combustible se puede realizar a través de lectura de sensor de velocidad, ¿sí? A través de las revoluciones de motor, por exceso de RPMs, por exceso de velocidad, que se encuentre limitado. Estas son limitaciones que se van a mantener. Estas limitaciones las va a tener la memoria EEPROM, ¿sí? Mediante el fabricante concesionario va a determinar cuál es el límite de velocidad, cuál es el límite de revoluciones, ¿sí? Para que en cierto momento lo que hace es aplica corte de combustible, o sea, sé que a la inyección la va a pausar. En cuanto alcanza un límite de revoluciones o de velocidad, la velocidad se encuentra en ciertos vehículos a partir de los 160 km por hora, 180, y en revoluciones a partir de las 4000, dependiendo de la marca y la serie del vehículo, ¿sí? Lo que va a ocasionar que empiece a cortar pausadamente la inyección, ocasionando un tironeo, ¿sí? Un rateo del motor cuando alcanza ese límite de velocidad o revoluciones, obligando a qué? A que el conductor suelte un poco el acelerador. Una vez que suelte un poco el acelerador, bajan las revoluciones o disminuye la velocidad y el vehículo vuelve a tener la misma inyección. En cuanto alcanza otra vez el límite, en ese momento, ¿qué sucede? Vuelve a tener corte de combustible. Entonces, esto es bien importante. Bueno, ¿se puede modificar? Sí, eso se puede modificar, sí, ya mediante ciertos equipos de modificación, pero obviamente pues, no autorizado por el concesionario. Bien. Otra condición de corte de combustible en vehículos asiáticos, por ejemplo, agregan a este modo de corte de combustible básico una estrategia contenida en la memoria EEPROM. Por ejemplo, ¿cuál es esa estrategia? Agregan corte de combustible por falla. ¿Sí? Eso lo hacen ciertos fabricantes asiáticos principalmente. ¿Sí? Aplican corte de combustible por falla. ¿Falla en qué componentes? Principalmente falla en TPS o cuerpo de aceleración, falla en sensor de temperatura. Si tengo falla en cualquiera de estos dos componentes o en el sensor MAF, si tengo falla en cualquiera de estos componentes, ¿sí? En un vehículo asiático, se aplica el modo de corte de combustible, se aplica exactamente a las 2500 RPM. Esto es algo muy notorio. Bueno, comienzo a acelerar. El vehículo puede circular a cualquier velocidad siempre y cuando las condiciones de carga se lo permitan. Pero en cuanto llegue a las 2500 RPM, ¿sí? Si ese vehículo empieza a fallar con corte de combustible, empieza a tironear, a ronronear exactamente esas revoluciones, yo suelto el acelerador y vuelve a estabilizar, pero a las 2500 vuelve a tener ese efecto. No es por corte de combustible de exceso de revoluciones, me está indicando que se protege por una falla en cualquiera de estos tres componentes. Eso principalmente sucede en vehículos asiáticos. Entonces aquí es bien importante identificar en ese caso una falla en la que podemos confundir corte de combustible por modo de respaldo, por modo de básico, o incluso podemos confundirlo por una falla de acelerador electrónico. No es así. Eso se debe a que tenemos un problema en cualquiera de estos tres componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Les comentaba, es bien importante tener bien presente el funcionamiento básico y utilizar la lógica de operación que utiliza la computadora. Entonces eso es lo que vamos a tener principalmente en vehículos asiáticos. Y también contamos con modos que son de respaldo de combustible.
y de corrección de carga de batería. Bueno, ¿cuál es el de respaldo de combustible? Les mencionaba en los modos de operación, en el modo de operación, que el sistema se puede mantener con determinados componentes como mínimo funcionando. Entonces, en el modo de respaldo se encuentra grabado como habilidad de respaldo en caso de falla grave o severa, que falle la EEPROM, que falle una memoria, la ROM por ejemplo, que el procesamiento de datos ya no sea el adecuado, que tenga una falla en alguna de las memorias, la EEPROM por ejemplo, o la ROM, que tenga una falla de software, que tenga una falla de alimentación, que me esté ocasionando que el sistema caiga de los 9 volts, ¿sí? Este tipo de fallas, o que por ejemplo tenga varios componentes con anomalía, ¿sí? Con señales incorrectas, solamente requiere la del MAP y las revoluciones de motor o revoluciones y masa de flujo de aire para poder funcionar en respaldo de combustible. ¿Qué es lo que hace? Deja un pulso fijo de combustible necesario para que el motor pueda funcionar. Obvio, puede tener fallas, tironeos, humo negro, tardar en arrancar, pero el vehículo se puede mover bajo esta condición de respaldo. Códigos de falla puede tener muchos, pero el vehículo se puede mover. Eso es un modo básico que se le conoce como modo de respaldo de combustible. Otro modo de corrección de carga de batería, cuando por ejemplo tenemos un problema con el suministro en el sistema de carga, ya sea que falló el alternador, tenemos una falla que me está ocasionando que se descargue el acumulador, ¿qué hace? Como corrección, trata de mantener el vehículo acelerado. Cuando detecta que la tensión en el sistema de carga está bajando de los 12 volts, determina que requiere una carga mayor. Siempre y cuando el sensor de temperatura ambiente o el sensor de temperatura de batería no le indiquen un sobrecalentamiento de la atmósfera alrededor del acumulador, puede hacer que el vehículo se acelere y esto nos puede generar diferentes condiciones, ¿sí? Por lo tanto, también si tengo una falla, por ejemplo, en alguno de estos componentes, puede ocasionar que de mis actuadores se quede activado el motoventilador, tratando de enfriar, y al mismo tiempo mi vehículo acelerado tratando de elevar el suministro de carga de la batería, ¿sí? Entonces, estos son modos básicos de respaldo que utiliza cualquier sistema de inyección electrónica, ¿sí? En procesamiento básico de datos. Esto es universal, cualquier marca, cualquier vehículo va a tener ese efecto. ¿Ok? Estamos claros con esto. Entonces, estos van a ser básicamente los modos de operación, ¿sí? Básicamente van a ser estos los modos de operación. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, pues, puesto que acabamos de ver lo que son los temas de modos de operación en sistemas de inyección electrónica de combustible, los modos básicos que muchas veces los olvidamos o no los tomamos en cuenta y nos ocasionan una pérdida de tiempo, un diagnóstico erróneo, ¿sí? Generándonos problemas en nuestras labores diarias.